Ok, vamos a retomar los ejercicios de la clase de evaluación. Les señalaba hace un momento que la construcción del flujo de caja es lo fundamental para poder hacer una evaluación de un proyecto de inversión. Entonces, saberlo integrar, saberlo estructurar, es la base para hacer una correcta evaluación financiera de un proyecto. Aquí, en el caso que nos incumbe, se planteó este proyecto. Dice, una cierta empresa adquirió hace 6 años una máquina descompresora de aire comprimido en 72,000 unidades monetarias, cuya vida útil es de 12 años. Ya de entrada nos está diciendo que lleva la mitad utilizado, ¿no? De su periodo de vida útil, la mitad. Dice, al final del cual, es decir, al final de esos 12 años, el valor de rescate o de salvamento va a ser nulo, va a ser cero. Su valor actual en libros es el 50% de su valor, es decir, si vale 72,000, la mitad de 72 son 36, ¿no? Ya que su depreciación se estima en línea recta durante la vida estimada. En este caso, estimamos la depreciación como el valor entre el número de años que tiene la vida útil, 12 años. Entonces, actualmente es el año, han transcurrido 6 años, por lo tanto, este equipo ya se ha depreciado en la mitad. Dice, avances tecnológicos llevan a la dirección a sopesar el reemplazo, a reemplazar el equipo actual por uno moderno, cuyo costo, cuya inversión aquí sería 102,000 pesos. Los costos de producción aumentarían de 15 a 18,000 pesos. Aquí podemos diferenciar la situación con y sin proyecto. Sin proyecto estaríamos manejando costos de 15,000 pesos asociados al manejo de la maquinaria, del equipo, el del reemplazo de piezas, del mantenimiento, a esos 15,000 me refiero. Y en caso de que se tenga que adquirir la nueva maquinaria, bueno, estos tendrían un aumento, en este caso a 18,000 anuales. Por su parte, la producción y las ventas pasarían de 35,000 a 70,000. Digamos, esta es una ventaja, ¿no? Con el reemplazo en el rubro de ingresos. Entonces, el equipo nuevo tiene una vida útil de 6 años con un valor de salvamento al final de ese periodo. Este sí tiene, entonces, una vida de 6 años, a diferencia de la anterior, cuya vida es de 12. Si se reemplaza esa máquina usada, puede venderse. Esta es venta. De acuerdo a lo que vimos, los ingresos no solamente es por la venta de bienes y servicios, es también por la venta de activos, por la venta de subproductos. Aquí tenemos entonces un ingreso, si se llegase a implementar el proyecto. Entonces esa máquina puede ser vendida por 20,000. Y la tasa impositiva es del 45%, que incluye impuestos y participaciones de los trabajadores en las utilidades. Y nos dicen elaborar el flujo de caja sin y con proyecto. Y desde luego comparar ambos flujos y decidir si conviene o no. Aquí la ventaja de este ejercicio es que ya viene estructurada la caja, ¿no? Sería más complejo si tuviéramos que elaborarla, pero bueno, tampoco sería algo imposible de hacer. ¿Cuál es en este caso, el periodo al cual vamos a evaluar? A 6 años. ¿Y por qué 6 años y no 5? ¿O por qué no 10? Bueno, pues casi siempre lo que define el periodo de vida es la vida útil de los equipos, y en este caso estamos considerando un equipo o su reemplazo. Entonces, este equipo tiene una duración máxima de 6 años. Entonces, es por eso que escogemos 6 años, ¿sí? Cuando se analiza este ejercicio. Aquí anotamos una situación, primero, sin reemplazo, es decir, sin proyecto, en donde los ingresos por las ventas se derivan de 35,000 pesos. Esta es con la máquina antigua. Con la máquina antigua. Si yo continúo con esa máquina, también hay unos costos asociados a esa máquina que son de 15,000 anuales. Aquí los pongo con signo negativo. Y después voy a incorporar todo lo que
se llaman gastos no desembolsables. ¿Cuáles son estos gastos no desembolsables? Bueno, la depreciación, y en este caso la depreciación que sufre el equipo y el valor en libros, que en este caso no se coloca ningún valor. Estos conceptos, como se señaló en clases pasadas, primero se resta, ¿para qué? Se resta para hacer más chiquita la utilidad bruta. Y de esta manera, cuando yo calculo el monto del impuesto, pues el monto del impuesto a pagar me va a dar una cifra más pequeña. Sin embargo, al no ser un flujo de salida real, yo lo vuelvo a sumar una vez que tengo la utilidad neta. Entonces, primero se quita y después se pone. En este caso, la depreciación de este equipo, la depreciación son de 6,000. Y así lo vamos colocando para cada uno de los años. 6 por 6 nos da 36,000, que es justamente el otro 50% del valor que ya tiene. Porque esta máquina ya se comió la mitad. Como tiene 6 años, se quiere decir que ya se depreció en la mitad. Entonces, ¿de dónde saca estos 6,000? Pues de dividirlo entre los años que le quedan. ¿Cuántos años le quedan? 6. Entonces, valía 32, valía 72. Ya se consumió la mitad, le quedan 36. Y le quedan 6 años de vida. Entonces, 36 entre 6 me da 6. Por eso puse aquí los 6,000. En el caso de la utilidad antes de impuestos, lo que se conoce como la utilidad bruta, pues aquí voy a calcular los ingresos y le voy a restar mis costos, mis egresos. Y también le voy a restar los gastos no desembolsables, que para este ejercicio sería únicamente la depreciación. ¿Para qué lo hago? Insisto, para reducir el pago de los impuestos. Entonces, aquí yo calculo el pago de los impuestos. Primero calculo la utilidad antes de impuestos, que en este caso los flujos son iguales, son 14,000 para todos los años. Y después lo multiplico por 0.45. ¿Por qué por 0.45? Porque es la tasa del impuesto, 45%. Entonces, si a este monto, que es la utilidad bruta, yo lo multiplico por la tasa impositiva, es 0.45. Si en lugar de 45% los impuestos fueran del 10%, entonces yo tendría que multiplicar la utilidad bruta por 0.10, ¿sí? Y de esta manera saco el monto a pagar del impuesto, que en este caso sería de 6,300. Aquí es 6,300. Voy a ajustarle aquí. Es 6,300. Ahí está. 6,300. Y bueno, si a la utilidad bruta yo le quito los impuestos, me va a dar la utilidad neta, es decir, la utilidad libre de polvo y paja. Este me da un monto de 7,700. ¿Sí? Una vez que yo hago ese cálculo de la utilidad neta, entonces ahora sí le voy a sumar lo que le había restado previamente. Es decir, hago los llamados ajustes por gastos no desembolsables. Y aquí le voy a incorporar lo que le resté previamente, en este caso la depreciación, que es el único que tomo en consideración. Entonces, estos 7,700, que es la utilidad neta, más los 6,000, que es la depreciación por los ajustes de gastos no desembolsables, me va a dar igual a 13,700. Igual acá, la utilidad bruta más la depreciación me va a dar este importe. Entonces, aquí puedo observar que el importe es el mismo en todos los casos, 13,700. Esta es para la situación sin proyecto, es decir, sin haber reemplazado la máquina. Y después hago la situación con proyecto. Aquí la situación cambia porque de acuerdo al ejercicio, ahora los ingresos van a ser mayores. Ahora los ingresos por las ventas van a ser de 70,000. Esto es lo que yo estoy incorporando aquí, 70,000, que son los ingresos por ventas. Y desde luego que yo puedo vender la máquina vieja. También forma parte de los ingresos. Recordemos que los ingresos vienen de bienes y servicios, de la venta de activos y de la venta incluso de subproductos, ¿no?
Entonces, si yo vendo esta máquina vieja en el año 0, que es el momento del hoy, me darían 20,000. Entonces, esto lo anoto como un ingreso, venta del activo. Así se le denomina técnicamente. Ahora bien, lo que sí van a variar son mis egresos asociados a la nueva máquina. En este caso, ahora los egresos serían de 18,000 pesos. Entonces, aquí los voy a considerar a partir del año 1, que es el año en cual se empieza a erogar esos gastos. 18,000, por eso los coloco aquí. Y todos con signo negativo, porque es una salida de dinero. Ahora bien, voy a incorporar digamos, estos elementos que llamamos conceptos de flujos no desembolsables. ¿Cuáles son? En este ejemplo, la depreciación y el valor en libros. La depreciación es a 6 años. La máquina vale 102,000. Entonces, si yo voy depreciándola a lo largo de los 6 años, esto quiere decir que esta máquina se va a ir depreciando a razón de 17,000 pesos cada año. En el año 1 va a sufrir una pérdida de 17,000, en el año 2 de 17,000 y así sucesivamente. Ahora bien, el valor en libros, que es uno de los elementos que se toma en cuenta de acuerdo al ejercicio, es de 36,000. Y al final de la vida útil del mismo, ya no tendría ningún valor, ya se habría totalmente depreciado. Por eso el valor aquí es 0. Ya no tendría ningún valor, ya se ha agotado totalmente su vida útil. Y ahora sí puedo calcular la utilidad bruta, que es la utilidad antes de impuesto. Entonces aquí el único ingreso que yo tengo es esta, venta del activo, que es 20,000. Si yo le quito 36,000 y si yo le quito, si yo le quito 36,000 me va a dar la utilidad bruta, que son 16,000. Igual pasa con el año 1. El único ingreso que tengo son 70,000. Si a esos 70,000 yo le quito 18,000 y le quito 17,000, me va a quedar únicamente 35,000. Y así para los demás años. Entonces, como podemos ver, primero se resta y después se suma. Ahora, yo tengo una utilidad bruta más pequeña y por lo tanto el monto de impuestos a pagar va a ser un importe más chiquito. Entonces, si yo pago un impuesto del 45%, tendré que multiplicar esta cifra por 0.45, que en este caso son 15,750 pesos. Aquí le pongo signo negativo porque es una salida y aquí le pongo signo positivo porque aquí tuve una pérdida. Y cuando tengo pérdida, Hacienda me devuelve impuestos. Entonces, lejos de pagar, Hacienda me devuelve. Entonces, es una entrada de dinero, a diferencia de las otras, en donde yo tuve utilidades positivas y por lo tanto tengo que contribuir a la hacienda pública. Pero en el año 0, es decir, en el hoy, si se reemplaza esa máquina, yo en el año 0 tendría una utilidad negativa. Entonces Hacienda me regresa impuestos. Estos impuestos son una entrada y es de 7,200. Pero en las otras ya tengo utilidades brutas positivas, por lo tanto tengo que contribuir al pago de impuestos. Por eso una va con signo positivo y otra va con signo negativo. Entonces recuerden ese punto que es importante. Cuando yo tengo una pérdida en la utilidad, una utilidad negativa, lejos de pagar impuestos, Hacienda me devuelve impuestos. Obviamente, si yo tengo utilidades positivas, ahí sí tengo que contribuir al fisco. Y ya después calculo la utilidad neta. Si yo a la utilidad bruta le sumo le hago el ajuste de los impuestos, esto me va a dar 8,800. Después 35,000 menos 15,750 me va a dar 19,250. Y así para los demás años. Ahora bien, voy a hacer el ajuste de gastos no desembolsables. En este caso hay dos. ¿Cuáles? Depreciación y valor en libros. Primero los resté, ahora los voy a sumar. Entonces aquí estoy incorporándole ese efecto, que son de los 17,000 y el valor en libros que son de 36,000. Y obviamente en el año 0 ya no hay nada, ya se agotó totalmente. Entonces ahora sí, voy a incorporar por último, cuando yo hago
el proyecto, cuando yo invierto en una nueva máquina, pues hay una inversión inicial que hacer. ¿Cuál es esa inversión inicial? Es la compra de la máquina. ¿De cuánto es? De 102,000 pesos. ¿Y por qué va en negativo? Porque es una salida de dinero. Entonces, en el año 0 es negativa. Entonces ya tengo la utilidad neta. Si a ese número, menos 8,800, le sumo los 36,000 y después obviamente le quito estos 102,000, me va a dar un flujo de caja negativo para el primer año. ¿De cuánto es ese flujo? 74,800. Y hago lo procedente con los siguientes años. La utilidad neta más mi depreciación me va a dar 36,250. Y así para los otros años. Entonces, de allí salieron estos flujos. Ahora bien, ¿qué hago para saber si conviene o no conviene? Bueno, tienes que contrastar la situación con y sin proyecto, para ver si los ahorros generados por la compra de la máquina logran superar la inversión inicial diferencial. ¿Cuál es la inversión inicial diferencial? Es 74,800. Entonces vamos a incorporar esa comparación. Aquí tenemos entonces la situación con proyecto y la situación sin proyecto. ¿Qué hice? Únicamente vacié. ¿Qué vacié? Los flujos de caja. Aquí está, del año 0 al año 6. Entonces, fue lo único que hice. Y igualmente con el flujo de caja, pero sin proyecto. Entonces, aquí en el año 0 esta es la inversión inicial diferencial, 74,800. Y después, bueno, voy haciendo las diferencias, 36,250 versus o menos 13,700 me da 22,550. Y así para cada uno de los años, es decir, comparo con proyecto y sin proyecto. Y la diferencia, que es lo que nos interesa, los cambios incrementales, me va a decir si conviene o no. Entonces, si yo del año 1 al año 6 tengo números positivos, pues esto nos indicará que son ahorros. Entonces, si estos ahorros superan a la inversión inicial incremental, querrá decir que sí conviene. Aquí podemos sumar 22,550 6 veces, o simplemente como el flujo es igual, yo lo puedo multiplicar por 6 y de ahí obtengo los ahorros que tuve con el proyecto. Entonces esto lo hacemos aquí, la suma de los ahorros con el reemplazo es mayor que la inversión inicial incremental. Si yo multiplico 22,550 por 6, me va a dar 135,300. Entonces lo que hace es nada más ir sumando del año 1 al año 6. Es lo que hago, ¿no? Aquí multipliqué. ¿Por qué multipliqué? Porque los flujos son iguales. Entonces es más rápido que ir sumando 22,550 más 22,550 más 22,550, ¿no? Como es el mismo flujo, no hay bronca. Lo multiplico por 6. Y lo comparo con la inversión inicial incremental. ¿Cuál es esa? 74,800. ¿Quién es más grande? El ahorro. Entonces, ¿sí conviene realizar el reemplazo? Sí, sí conviene. Aquí lo puedes ver. Entonces, ese es en cuanto al primer ejercicio. Vamos a hacer un corte comercial porque aquí ya nos come el tiempo, pero creo que hay una pregunta, a ver. En la diapositiva de atrás, los Sí, 74,800 ya me enredé, ya no supe de dónde salieron entonces. salieron bueno, llegas a la utilidad neta. Llegas a la utilidad neta, que es en el año 0, 8,800. Le sumas 36,000 y le restas 102,000. ¿Cuánto da eso? Siempre parten de la utilidad neta. Parten de aquí y después van haciendo los ajustes por gastos no desembolsables y en su caso, Ah, inversión. perdón, ¿Sí? da 57,200. ¿Cuánto les dio? 57,200. Ah, hijos, a ver, déjame checar. Son 8,800.
No, a mí me dio 74,800. A ver, checa bien el signo. Partes de un menos, ¿eh? Partes de un menos. Menos 8,800. Ojo. Más 36,000. Y después le quitas 102,000. O lo que es lo mismo, 36,000 menos 8,800 menos 102,000. Ah, sí, profe, perdón, es que no ponía yo el signo, se me estaba Ah, ok. pasando. Sí, es Sí, importante gracias. tener en cuenta el signo. Partimos siempre de aquí, ¿sí? Y ya después hacemos los llamados ajustes por gastos no desembolsables. Primero se quitan y después se ponen. Y aquí hay una inversión, y la inversión se pone también. Esta es menos 102,000, es una salida, es un gasto, es una salida de dinero. Vamos a hacer un primer corte y regresamos para ver los otros ejemplos.